tardes, hermanos. Dios les bendiga. Seamos todos bienvenidos a nuestro culto de mediodía de nuestra iglesia cristiana bautista Oreb de Salamanca. Les damos la bienvenida. Tenemos grande gozo, hermanos, el día de hoy. Mucho por qué agradecer a Dios. Claro que tenemos necesidades, peticiones, pero su gracia ha sobreabundado aún más de lo que nos imaginamos. Él no nos ha dejado. A lo largo de una semana se ha manifestado y ha mostrado su amor de muchas formas, ¿verdad? Así que gracias a Dios, hermanos, porque Él sigue presente en la vida de cada uno de nosotros, y de manera particular nosotros como familia estamos agradecidos con Dios por los hermanos que han estado apoyando la situación familiar de nosotros, hermanos, en este caso. Así que les damos las gracias, hermanos. Esa es una razón más para decir: Dios sigue siendo bueno. Y nos reunimos en su nombre, y nos reunimos para alabarle, y nos reunimos porque Él es digno de toda la gloria y la honra. Así que, bueno, vamos a entrar, hermanos, en materia. La palabra del Señor para nosotros, lo más importante. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23, versículo 33 al 36. Mateo, capítulo 33, capítulo 23, del versículo, 33, ahora sí, versículo 33, hasta el versículo 36. Y lo vamos a leer en voz alta, mis hermanos, todos en casa, por favor, fuerte, que se escuche la palabra de nuestro Señor. Fuerte, dice así todos juntos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Ideas o fe? Así de sencillo. Pero vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con Dios. Padre, gracias te damos por concedernos la oportunidad de estar vivos el día de hoy. Y nos das la oportunidad, Señor, de estar reunidos en tu nombre. Vamos a meditar en tu palabra, Padre, y como siempre sabemos que será de bendición, pero tal vez algunos seremos confrontados este día. Señor, pero si tú fuiste quien más claro y explícito habló acerca de las consecuencias de una vida tibia, fría y lejos de ti, para nosotros entonces debe ser materia importante, Señor, el poder vivir mediante la fe. Fe en tu palabra, fe en ti, Señor, y que no nos dejemos desviar ni contaminar con ideas, Señor. Así que te rogamos que hables a nuestro corazón. Te lo pedimos con todo nuestro ser, Señor. Así que tú eres el autor de la vida. Tú eres el autor de la Biblia. Pastoréanos en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El engaño, hermanos, de la soberbia es una herramienta bien interesante porque es peligrosa. Nos hace creer que nosotros somos los buenos. Nos hace creer que nosotros tenemos la razón. Y que todos los demás, incluyendo a Dios, están en nuestra contra. Y están mal. Entonces voy a defender mi idea a capa y espada y justificarla de todas las formas posibles. Cuando debemos entender, hermanos, que no hay nadie, no existe un ser perfecto más que Dios. No existe nada más perfecto que su palabra. Por algo, hermanos,
hermanos, la palabra de Dios ha trascendido espacio, tiempo, culturas, idiomas y sigue teniendo vigencia el día de hoy. Así que aquí es donde ya nosotros tenemos que entender, hermanos, y aprender que necesitamos tomar la palabra de Dios en serio. No se trata de estar buscando respuestas religiosas. Se trata de buscar en la palabra de Dios su voluntad y aprender a decidir por ella. Esto va a marcar la diferencia, hermanos, de lo que nosotros pudiéramos pensar en un pensamiento arrogante y soberbio, pensando que yo tengo la razón. Y cualquier comentario que no me agrade me va a hacer enojar y me va a hacer llevar a la defensiva y voy a tener que defender todo este pensamiento en contra de la verdad, de la realidad, de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Esa actitud solo me va a dejar ruina, vergüenza y aflicción. Porque no tengo la razón. Porque no hay ni siquiera un justo, dice San Pablo. No hay justo, no hay uno. El único justo es el Señor. Así que aquí para nosotros debe ser importante entender esto. Porque ya entendemos, hermanos, lo que Dios busca en nosotros. Y qué mejor que empezar a actuar con humildad, reconocer quién es Dios, reconocer quién soy yo y reconocer que estoy en necesidad de Él. Y no estoy hablando de pensamientos religiosos, de filosofías religiosas. Estoy hablando de una relación íntima con Dios. De poder confiar mi vida a Dios, de confiarle a mi familia a Dios y saber que lo que Dios elija siempre será lo mejor. El tiempo lo ha confirmado. ¿Cuántas familias han tenido, hermanos? ¿Cuántas personas, cuántas iglesias tomado decisiones sin consultar a Dios en arrogancia, en soberbia? Y hay conflictos, hay pleitos, divisiones, divorcios. Cuando en la palabra de Dios tenemos respuesta. Todas las crisis que vemos, hermanos, actualmente son consecuencia de no querer buscar a Dios. Porque Dios se ha convertido, hermanos, solamente en un pensamiento filosófico para las generaciones actuales. Pero nosotros que conocemos la palabra, es importante que sembremos, hermanos, con nuestro testimonio, que Dios va más allá de eso. Que Dios es real. Y que Dios es bueno y que Dios es amor. Ojo, pero también es justicia. Y ahí es donde a muchos no nos gusta entrar. Y creemos y pensamos la misericordia de Dios es más grande que su justicia. Y no es así, eso es una herejía. La misericordia de Dios no es más grande que su justicia. Pero tampoco su justicia es más grande que su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un ser perfecto. Así que su justicia está exactamente igual de perfecta que su misericordia en una armonía increíble. Así que sí, Dios sigue siendo justo. Dios es amor y no se agarre, la gente se agarra de ahí, ¿verdad? Es que Dios es amor y me tiene que aceptar como yo soy. No, porque Dios es justo y Dios es santo. Así que si queremos una relación con Dios, no buscamos a Dios a nuestra manera. Buscamos a Dios a la manera de Dios. Así que dejemos de convertirnos, hermanos, en jueces de todo. Nosotros, hermanos, que tenemos la palabra de Dios, debemos aprender a ser cuidadosos en nuestra conducta, en nuestro testimonio, para no caer en religiosidad fría y vacía, creyendo que somos cuando no lo somos. O simplemente militando en una muy bonita religión, pero lejos de Dios. Ese fue el problema, hermanos, con el cual el capítulo 23 aborda el Señor Jesús a los religiosos de su tiempo. Mire, número 1, versículo 33, dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Número 1, hermanos, en un choque entre ideas o fe, lo primero que tenemos aquí es que tenemos que aprender a estar sin engañarnos, nosotros mismos, sin engañarnos. Jesús les da una lista tremenda, hermanos, al liderazgo de su tiempo, a las autoridades de su tiempo. ¿Y sabe qué es lo que dice? Les acusa de una forma tremenda.
No les dice han fallado, les llama con un calificativo, hermanos, que es tremendo. Serpientes, generación de víboras. Va directamente, hermanos, al grano de lo que hay en sus corazones. El liderazgo en ese tiempo eran saduceos, eran fariseos, eran escribas, eran sacerdotes, eran los ancianos. Era todo el liderazgo del pueblo, en el sistema político y en el sistema religioso. Y Jesús arremete con ellos de esta forma, haciéndoles saber, hermanos, haciéndoles saber, mostrándoles, diciéndoles uno a uno las cosas que han pasado por alto de la palabra de Dios, de la ley. No se levantó y los fue a agredir. Jesús lo que hizo fue mostrar con las escrituras la falla que está haciendo. Así que les dice serpientes, generación de víboras. Estas personas, hermanos, tenían un increíble pensamiento de sí mismos, al punto de que no pudieron, no quisieron ver en Jesús la realidad de su divinidad, porque su pensamiento, sus ideologías los llevaron a mirar en Jesús a un enemigo, a alguien que estaba en contra de ellos, y no alguien que venía a abrir el camino para acercarnos a Dios. ¿Sí se da cuenta de lo peligroso de las ideologías que van en contra de la naturaleza establecida, en contra de Dios? Así que tengamos nosotros cuidado de lo que estamos haciendo y viviendo. Peligro. Estos hombres son religiosos, pero no son creyentes. Simplemente están involucrados en un sistema de credo, pero su corazón, hermanos, está fuera del Señor. ¿Y cómo sabemos que nuestro corazón está fuera de o lejos de Dios? Simple. Cuando los asuntos del Señor nos son una carga. Cuando ya no tenemos tiempo para la palabra de Dios porque hay cosas más importantes. Ahí ya dijimos, claro, la Biblia no es tan importante. Cuando no tenemos tiempo para la oración, porque tenemos cosas más importantes. Y estamos diciéndole a Dios, hablar contigo no es importante. Cuando no tenemos el tiempo para conectarnos a los cultos o a las transmisiones, porque tenemos cosas que hacer, ahí ya le estamos diciendo a Dios, no eres importante. Y perdón, pero hacer eso nos hace caer ya en un sistema religioso y no en una relación de armonía con Dios. Y ese fue el problema. Hermanos, tristemente esto no solo se da en todas las religiones, se da también en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas. Y muchos creemos que por estar en una iglesia así, ya tenemos las de ganar. Y hermanos, no hay más error que creer que somos cristianos y no serlo. Cuando a usted y a mí pecar, hermano, nos llena de vergüenza. Cuando usted y a mí faltarle a Dios nos causa dolor. Y procuramos darle vuelta al pecado, correr como lo hizo José con la esposa de Potifar. Y si no lo hacemos ahí, ya caímos en la arrogancia de ser un grupo de serpientes, una generación de víboras. Y Jesús es claro y les dice, lo que merecen personas así es el infierno. Hace 8 días hablamos de la realidad del infierno. Dios no es malo, pero Dios es justo. Y algo que aprendíamos es que si nosotros no queremos nada con Dios, el primero en respetar eso va a ser Dios. Y el infierno fue creado no para enviar a la gente, sino para que la gente que no quiere nada con Dios tenga un lugar reservado para ellos. Así que esto es simple. ¿Quién se va a ir al infierno? ¿Los malos? ¿Los religiosos? Al infierno se van los que no quieren nada con Dios.
Y aquí Jesús les dice claro a ellos, ustedes creen que con su religiosidad, creen que con todo lo que están haciendo van a poder salir del infierno. Les habla de una realidad, así no se va a poder. Nadie va a salir del infierno, nadie escapa del infierno con su religión, nadie escapa del infierno por su conducta, nadie escapa del infierno sin Jesús. Así que no nos engañemos, hermanos, porque cuando les dice serpientes, generación de víboras, Jesús está siendo claro, ustedes son capaces de matar, son capaces de morder, son capaces de vivir rodeados de enemistades y así son felices. Pero eso solo acredita una cosa, su entrada directa al infierno, con todo y su religión. Entonces Jesús hace un contraste. Número 2, dice el versículo 34 y 35. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Número 2, hermanos, siendo parte del plan de Dios. Aquí es donde entra otro choque entre las ideas y la fe. ¿Cómo? Siendo parte del plan de Dios. No solamente mirar. Algunas personas, hermanos, solamente creen que Dios existe, pero lejos. Algunos dicen que Dios no existe. Algunos, hermanos, dicen que sí, pero no lo buscan. Jesús hace un contraste aquí. ¿Por qué? Porque señala directamente al sistema fallido de religión, al sistema de obra que mantiene, hermanos, al hombre envuelto en una esfera creyéndose digno, cuando no lo somos. Y Jesús entonces dice, yo os envío profetas, sabios y escribas. Vean la diferencia. Aquí dice Jesús, yo soy el que envía, yo soy el que manda, yo soy el que ordena, yo soy el que llama. Y eso significa que estos enviados han entendido quién es Él y creen en Él. De otra forma, hermanos, Jesús no los enviaría. Porque Jesús no va a mandar a predicar a alguien que no conozca la Biblia. Aquí viene lo grave. Dios no va a mandar a predicar a alguien que no crea en Él. Dios no va a mandar a predicar a alguien que no hable de su palabra. Qué triste, y esto es discernimiento para nosotros, porque se han levantado muchos grupos, mucha gente, muchos oradores hablando con un rótulo de cristianos o de Dios diciendo, pero que su palabra contradice lo que está aquí. Así que es nuestra responsabilidad que ese, hermanos, discernimiento del Espíritu Santo sea llevado, sea ejecutado en nuestras vidas para poder mirar, analizar. Y de plano, hermanos, si no hay quien, entonces usted y yo somos los calificados mediante la palabra para hablar de Cristo. No se trata de que usted le hable de Cristo a alguien y entonces llegue y me diga, pastor, ya le hablé, ahora le toca a usted. Porque si esa gente está alrededor de usted, es usted responsable de ellos. Así como yo soy responsable de las personas que están a mi alrededor. Tenemos que aprender, hermanos, a tener ese discernimiento. Yo envío profetas. Dios es el que provee. Dios es el que ordena. Dios es el que manda. Y esto tiene un origen. ¿Cómo vamos a ser enviados si no amamos a Dios? Y una persona que ama a Dios no es el que anda con una playera cristiana. No es el que anda diciéndole a todos que, oigan, miren, yo soy cristiano y esta es mi iglesia. Una persona cristiana se comporta a la altura de su rey. Una persona cristiana habla de la palabra de Dios. Así que tenemos el contraste entre ideas y fe. Los primeros, hermanos, creían que su sistema, lo que ellos querían, lo que ellos analizaban y lo que ellos buscaban era lo ideal. Y Jesús aquí les dice, cálmense, va a haber un problema. Yo voy a enviarles gente que sí es enviada por mí. Profetas, sabios, escribas. Realmente era el ministerio que Jesús desarrollaba en ellos.
Dice, y va a pasar, se va a cumplir lo que estoy diciendo, de que son unas serpientes, que son generación de víboras, porque van a ir en contra de ellos. Dice, a unos mataréis, crucificaréis, azotaréis y perseguiréis. O sea, una persona, hermanos, que está ensimismada va a tener estas cualidades de agresividad y violencia. ¿Cómo van a responder los creyentes, hermanos? Obedeciendo. No dice, y entonces los que yo envío van a ir con ustedes y les van a dar en la torre. Lo único que dice es que ellos van a ir y van a enseñar. Y si algo necesitamos hoy, hermanos, es que exista predicadores, es que existan evangelistas, es que usted y yo le debemos compartir el mensaje del Señor Jesucristo cada día de estudio bíblico, para que el mensaje siga distribuyéndose, para que el mensaje siga llegando y entonces usted y yo seamos parte del plan de Dios y no seamos meros espectadores religiosos. Hablábamos hace 8 días del pecado de omisión, cuando el cristiano debe obedecer y no lo hace. Así que ustedes me conocen y han oído predicar, hermanos. No busque, se lo voy a repetir, no busque una iglesia donde usted se sienta cómodo. Busque una iglesia donde usted pueda servir. Para eso somos siervos del Señor. No para llegar y sentarme y entonces aquí sí me siento a gusto, me siento cómodo. Entonces ya cayó usted en el problema de estos hombres. Porque lo que tenemos que hacer es levantarnos y ser enviados, hermanos, aquí en la iglesia, ser de bendición, en mi colonia, ser de bendición, en mi trabajo, ser bendición. Y empezar a trabajar esto. Dice después en el 35, venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Fíjense cómo nos está culpando, no directamente a estas personas, sino a toda esa actitud que fue acarreada con celos, pleitos, enojo, desde el principio, en el libro de Génesis. De la sangre de Abel. Y mire cómo llama a Abel el justo. ¿Qué caracterizó a Abel? Que hizo las cosas conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. A este profeta, hermanos, lo mandaron matar y lo asesinaron, lo apedrearon en medio del altar donde se honraba y se hacía el holocausto a Dios y en la entrada del templo. Y esta gente lo sacrificó ahí porque les dijo la palabra de Dios y a la gente no le gustó. Pero este hombre, hermanos, pasó a la historia en labios del Señor Jesús por hacer lo correcto. No por dejarse llevar por la influencia de las ideologías, de los pensamientos o las corrientes, sino que su fe, hermanos, lo sostuvo. Nosotros no tenemos que defender la Biblia. Es la Biblia la que nos defiende a nosotros, pero tenemos que darle seriedad a la palabra de Dios. Y si usted y yo terminó esta semana y no leímos la Biblia, hermanos, que se nos caiga la cara de vergüenza. Dice Jesús ahí, son los dignos del infierno. Jesús puede hacer la diferencia, pero la vida cristiana tiene seriedad y tiene responsabilidad. No solamente se trata de venir y Dios tiene que bendecirme. Debemos llegar con el Rey de Reyes. Señor, aquí está todo lo que soy. Aquí está mi vida. Aquí están mis fuerzas. Te entrego mi familia. Te entrego un trabajo. Todo lo que yo tengo es tuyo, Señor. Y entonces dejemos que Dios obre con poder. Y nos vamos a dar cuenta que hemos sido enviados a hablar, predicar y vivir su palabra. Así de sencillo. Y hermanos, número 3. Dice el versículo 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Número 3, hermanos, entendiendo que hay consecuencias. Ya hemos hablado de las consecuencias. Así que ese va a ser nuestro tercer punto. Y Jesús les dice, ustedes merecen las consecuencias de su actitud. Ustedes se merecen lo que están sembrando. Y hermanos, no podemos culpar a Dios.
Imagine que una persona alcohólica muere precisamente por este problema, por este pecado. La enfermedad le llaman hoy, la Biblia le llama pecado. Pero muere a causa de esto. Y lo primero que se dice, ¿verdad? Es, bueno, ya estaba de Dios. ¿Cómo va a estar de Dios que una persona muera por eso? ¿Dios va a permitir, hermanos, que nuestras consecuencias nos alcancen? Sí. Por eso Él estuvo advirtiendo, está advirtiendo, hay peligro. Aquí en la tierra lo que vamos a cosechar son consecuencias. Y hermanos, las consecuencias van a ser amargas, van a ser duras, van a ser fuertes, van a ser terribles. Y la más grave de todas, hermanos, se llama infierno. Pero ese infierno, hermanos, tiene una solución en Jesucristo. Creo que no, cuando hablamos en serio del infierno, nadie pretende irse al infierno. Y nadie quiere mandar a sus hijos al infierno. Pero si no tenemos cuidado, hermanos, si no somos creyentes genuinos, ese será el destino final. Así que sí tenemos, hermanos, que tomar en serio. Jesús habló aquí acerca de un falso, hermanos, corazón. Gente que amaba mucho su religión, gente que amaba mucho sus ideologías, y gente que estaba aprobando su comportamiento, aunque estuviera totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y Jesús les deja en claro, así no. Y si ustedes pretenden servir a Dios, tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. Y hermanos, les puedo decir realmente, hermanos, en mi vida cristiana, que Dios en todo momento se ha hecho presente de formas increíbles a través de la iglesia. Y mire que en estos últimos días nos han hecho sentir el amor de Dios, esta amada iglesia. A través de la familia, Dios se ha mostrado y ha llegado y ha abrazado y consolado a través de la familia. A través de las amistades cristianas. Insisto mucho, busque un amigo cristiano, una amiga cristiana, que usted pueda decir, hermano, usted es mi amigo. Y que ese hermano o esa hermana le regrese eso diciendo, es usted mi amigo. Y sobre todo, hermanos, buscando y cuidando nuestra comunión con Dios. Marquemos diferencia. Hay una cantidad de ideas, hermanos, antibíblicas, antinaturales, anticristianas que se están infiltrando en las iglesias. Y comienza a tener un peso grave en las actitudes. Así que no podemos, hermanos, apartarnos de la palabra de Dios en lo más mínimo. Y Jesús aquí nos deja en claro que caemos, hermanos, en un grado de conciencia terrible, a igualarnos a las víboras. Así que yo creo que a nadie nos gustaría, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos dijera, tú estás dentro de ese grupito. Imagínese eso. Sin embargo, nosotros, hermanos, debemos ser conscientes de lo que somos, de quién somos, y si realmente estamos con la intención de buscar a Dios. Así que sea, hermanos, nuestra conducta el testimonio de que hemos sido salvos. Sea nuestra conducta un testimonio de fe, y sea nuestra fe victoria todos los días. Pero tenemos que venir al Señor Jesús. Vamos a entonar un himno, hermanos, muy conocido en nuestros himnarios, hermanos, ahí en el número 170. Y es una serie de preguntas que nos llevan a la misma respuesta. Solo está todo en Jesús. Así que vamos a entonarlo, hermanos, para la honra, la gloria, la alabanza de nuestro Señor.
No hay poder en Jesús. Hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hablar con Dios. Amado Señor, queremos darte gracias, porque tu palabra es directa hacia cada uno de nosotros. Y muchos tenemos que aprender, Señor, a cambiar nuestra conducta, a vivir realmente tu palabra. Señor, nuestra fe, más preciosa que el oro. Confiamos en ti, en tu palabra. Así que te rogamos que sea nuestra actitud que refleje que hemos creído en ti. Y que podamos ser auténticos, Padre, embajadores del Evangelio de transformación, del Evangelio de poder. Tu palabra, Señor. Y no permitas, Padre, que caigamos solamente en una idea religiosa, en filosofías huecas, sutiles, sino que vivamos tu palabra, Señor. Te rogamos que tomen nuestro corazón y que escribas en ellos tu voluntad. Que hagamos todos, Padre, lo que tú quieres. Porque el discernimiento que tú nos has dado nos lleva a comprobar, a saber y confiar que tu palabra es verdad. Ningún otro libro ha llegado tan lejos como tu palabra. Así que para nosotros es importante. Pero ayúdanos a cambiar, a transformarnos, a estorbar nuestro pecado, a disipar nuestras dudas y que nos sujetemos de tu mano, Señor. Y que aprendamos a decidir, a caminar y a sostenernos mediante la fe en ti, Señor. Gracias por el mensaje de hoy. Gracias porque hay poder en tu nombre, Señor. Y gracias porque no nos has dejado solos. Creemos firmemente en tu palabra y tenemos fe en tu perfecta voluntad, mi Dios. Que hagamos, que vivamos, que llevemos siempre adelante tu palabra, Señor. Que estemos en tus planes, que vivamos bajo tus planes y nos deleitemos en tus planes. Gracias, Dios, por concedernos tu palabra, por bendecirnos de esta forma, Señor. Y salimos agradecidos por lo que has sembrado en nuestros corazones el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, deseamos que tengan una bonita tarde, que Dios les dé muchas bendiciones abundantes. Recuerde que tenemos actividades que siguen exactamente su curso normal, los devocionales, culto de oración, las reuniones de jóvenes, la escuela dominical, hermanos, y tenemos siempre el deseo de poder mirarle conectado en las reuniones. Así que, pues no se le olvide, al ratito a las 6 de la tarde, hermanos, tenemos nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo, que ya está por terminar, así que, pues no se pierdan las bendiciones que Dios nos da a través de estos estudios. Así que, hermano, pues que tenga muy buen provecho, le mandamos un abrazo fraternal, caluroso, amoroso, y pues siempre con el mensaje, hermanos, de la palabra del Señor. Si existe alguien que ama con todo su corazón, ese es el Señor Jesús. Así que no se le olvide y que Dios le bendiga.